Gracias por acompañarnos. Esto es Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Y el día de hoy nos acompaña en la línea telefónica Julio Solís, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Julio? Como siempre, gracias por tomar la llamada. Hola Rolando, muy buen día, muy bien, muchas gracias, gracias a Dios todo bien, ¿tú cómo estás? Igual, muchas gracias, te agradezco mucho. Pues aquí en el tema del confinamiento, pero pues al final de cuentas lo platicamos fuera del aire, no se puede uno detener. La vida, la dinámica política y la vida tiene que continuar y hay que empezar a tomar los temas de agenda que se están dando todos los días mutan los proyectos, todos los días la clase política se encarga de cambiar nuestras prioridades y nuestras agendas y como tal hay que empujarlo. Y en ese sentido de ideas, Julio, te quería preguntarte, marcar amablemente, porque el día viernes, uno de los temas que llama mucho la atención, el día viernes que viene, el presidente Andrés Manuel López Obrador viene al estado de Morelos, propiamente viene a Cuernavaca. Se habla de una agenda en la que igual va a haber algunos temas de seguridad. Asumimos también que va a haber temas de salud. ¿Por qué? Porque pues, seguimos con la contingencia sanitaria. En semáforo rojo no se ha podido generar incluso la reapertura escalonada de los diferentes sectores por este asunto. Pero la primera pregunta que te quiero hacer es, como oposición y sobre todo pues como encabezando un proyecto de Movimiento Ciudadano, ¿cuál es tu perspectiva, cuál es tu proyección de qué viene, cuál es tu punto de vista? Gracias Rolando, pues mira, yo considero que sí es oportuno quizá, aunque no, desde luego no celebro que el presidente ya haya iniciado con estas giras al interior del país, porque en primer lugar, a nivel nacional sabemos que seguimos pues prácticamente todos los estados en rojo en relación con los contagios y esta pandemia que se está atendiendo. Desde luego, mi punto de vista es que no, el gobierno federal no atendió de manera oportuna, no se prepararon, quizá no instrumentaron las medidas pertinentes para poder atender el problema de manera eficiente. Sin embargo, bueno, pues el presidente tomó la decisión de salir. Digo, no la celebro, pero bueno, ya que va a estar por acá en el estado de Morelos, ojalá haya la oportunidad de revisar pues precisamente los datos en materia de seguridad. Estos días, ya el día de hoy y el día de mañana, estaré en algunos estados aquí circunvecinos y uno de los temas precisamente que el gobierno federal va a revisar es el tema de la seguridad. Y en materia de seguridad, pues todos lo sabemos, creo que todavía estamos muy distantes, muy lejos de la expectativa que tenemos. Entonces, en ese sentido, pues creo que sí será importante que se pueda informar, que se le puedan entregar los datos reales de lo que está aconteciendo en materia de seguridad para poder implementar pues una estrategia eficiente, una estrategia que sí nos pueda garantizar una mayor seguridad, quizás no de un día para otro, pero una mayor seguridad aquí en el estado de Morelos. Entonces, por cuanto a un tema que van a desahogar, y el otro, bueno, pues de igual manera, en Morelos, tú lo sabes, seguimos siendo un estado con mucha incidencia en temas de contagios de COVID. Se han estado tomando algunas medidas, sin embargo, quizá no han sido las suficientes. Sería bueno reiterar desde el Ejecutivo Federal y también el estatal, pues reiterar que seguimos en números rojos y que se invite a la población a tomar todas las precauciones para, pues, poco a poco ir saliendo de esta pandemia, amigo. Oye, Julio, mucha gente, opositores, señalan directamente de la falta de estrategia precisamente en el tema de seguridad, la falta de resultados, obviamente se aqueja en la falta de esta coordinación, incluso con los gobiernos, y precisamente creen que, y muchos lo juzgan así, te das cuenta, de que esta presunta estrategia más bien es un tema de apagar fuegos como se van encendiendo, más que una falta de coordinación y una falta de estrategia, aunque suene pleonásmico, falta de estrategia. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Pues amigo, coincido con todas esos comentarios en el sentido que no ha habido una estrategia clara. Recordemos que al principio el gobierno de López Obrador propuso la creación de esta Guardia Nacional, que se supone que iba a servir para precisamente vigilar las calles alrededor del país. Era pues una mutación ahí entre cuerpos miembros del ejército mexicano y policías federales. Y bueno, pues hasta el día de hoy creo que no hemos visto ningún resultado, esa es la verdad. Honestamente, pues aquí en Morelos por lo menos no hemos sentido
Yo no he visto presencia de la Guardia Nacional, no hemos visto una estrategia de coordinación entre las fuerzas federales y las fuerzas estatales. Entonces es indispensable que se coordinen. Pero además no solo en materia de seguridad, amigo, de verdad, como decía hace rato, creo que el gobierno federal ha tardado mucho tiempo en empezar a tomar decisiones y a desarrollar estrategias en beneficio de la sociedad. Hoy nos está atacando el tema del COVID, pero otro tema igual de importante que el COVID y la inseguridad es el tema de la economía. El gobierno federal no ha establecido una estrategia emergente en materia económica para darle solución a todos los problemas que se está viviendo, o todos los problemas que está viviendo la sociedad en materia económica. Más de 1 millón de empleos perdidos en estos últimos meses, más los que siguen, amigo. Entonces, no solamente es el tema de inseguridad, no solamente es el tema del COVID, sino creo que el gobierno federal dista mucho de lo que esperábamos o de lo que prometieron cuando llegaron al gobierno, amigo. Oye, en ese sentido de ideas, empezamos a ver que la famosa luna de miel se empieza a terminar. El día de ayer o antier, el presidente llegó en una de sus giras, que como bien lo mencionas, yo tampoco la apruebo. ¿Por qué? Porque está poniendo el mal ejemplo, por decirlo, el desorden en un tema cuando hoy todavía debemos estar confinados. Llega a Veracruz y la gente le empieza a reprochar su trabajo que no ha sido eficiente, por decirlo de alguna manera. Hay muchas inquietudes. Lo primero que hace el presidente en la mañanera es quitarle la legitimidad a estas expresiones, cuando hay que decirlo, él se fortaleció mucho generando este tipo de mecanismos, y hoy parece que la sociedad, por lo menos la que le dio el voto de confianza, porque siempre hay que reconocerlo, el presidente es un extraordinario líder en el tema de medios, pone y quita agenda, tiene una capacidad impresionante, y eso tiene cautivo a una parte de la sociedad ya, de manera implícita. Pero la gente que le dio el beneficio de la duda, por decirlo de alguna manera, Julio, parece que ya se empezó a desesperar, se empieza a dar cuenta, y lo empieza a ver en los jóvenes, que eso me llama mucho la atención, que se empiezan a dar cuenta que no era la opción, de que es muy fácil prometer, el tema de la complejidad es en el cumplir, y parece que empieza a terminar la luna de miel, sobre todo en base a los pocos resultados, no voy a decir nulos, pero a los muy pocos resultados en la mayor parte de las promesas que hizo, y sobre todo en un tema muy puntual, en el tema de la corrupción, que es su estandarte, el combate frontal a la corrupción, y resulta que incluso ahorita Jacob Polewski está señalada, una de las personas muy allegadas al presidente, por temas de corrupción en empresas fantasmas de construcción. Entonces parece que la luna de miel se empieza a terminar con el presidente de la República. Es correcto, amigo. Fíjate que creo que no hemos terminado de aprender la lección, o por lo menos algunos políticos no han terminado de aprender la lección, porque, como tú lo dices, como oposición es muy fácil señalar, criticar, poner los puntos sobre las sillas cuando las cosas están mal, pero creo que el grave error que cometió López Obrador, uno de muchos, es que pues se comprometió con muchas cosas y que además las iba a cambiar como por arte de magia de un día para otro, y uno de sus banderas era precisamente el ataque a la corrupción. Los últimos datos que muestra el INEGI respecto a la corrupción señala que en México y sobre todo en el gobierno de AMLO la corrupción ha crecido. Y esos son datos pues de un instituto autónomo, de un instituto que no tiene pues ningún interés, ¿no? Hacia ningún lado. Entonces los datos son muy claros, y el día de hoy precisamente todas las personas que estaban cansadas de escuchar esa demagogia, esas promesas incumplidas, esas mentiras, etcétera, etcétera, esos películas que se generaban para poderle llegar al elector, y que votaron por López Obrador porque firmemente durante muchos años prometió que las cosas iban a cambiar, hoy tristemente, y sobre todo tristemente para la sociedad, digo, no tanto para los demás partidos políticos, porque si lo quieres ver como un oportunidad política lo puede ser, pero la verdad es que el país, en términos generales, desde mi punto de vista, y van a coincidir muchas personas, no es lo que prometió el presidente. Abusó, hizo muchos comentarios de que las cosas iban a cambiar de manera radical, y el día de hoy vemos que nos está fallando, le quedó grande el paquete. La gente, a lo mejor sus secretarios o no le quieren decir la verdad, o simplemente le endulzan el oído diciéndole: sí, eres el gran líder político, principal promotor que encabeza la cuarta transformación, y vamos bien, seguimos hacia adelante, pero la verdad es otra, y la gente se está dando cuenta, insisto,
tratando de ser lo más objetivos, no viéndolo como una oportunidad para el resto de los partidos políticos. El día de hoy México vive una crisis profunda, amigo. Oye, por último, el tiempo es corto, pero no quiero dejarte de preguntar, ya tropicalizando sobre el estado de Morelos. En estos últimos días hemos visto movilizaciones ya del sector de comerciantes de todos los niveles. Ya no estamos hablando de empresarios poderosos, estamos hablando de todos los comerciantes, por ejemplo, el de los comerciantes del Adolfo López Mateos y el mercado, y lo que señalan es que ya no pueden mantenerse en este confinamiento. Se están manifestando incluso se manifestaron en el Ayuntamiento de Cuernavaca pidiéndoles soluciones para poder reactivar la economía, y creo que la nueva realidad que se propone, o la que va a ser real, por decirlo de alguna manera, va a ser la reactivación económica con el virus y estar propensos al contagio. Julio, ¿qué lectura tú le das? Porque a final de cuentas ya la sociedad, el tema empresarial, el tema económico, ya no empresarial, el tema económico en el Estado se está colapsando así como en el país, y parece que la nueva realidad va a ser aperturar con el riesgo de contagios, porque a final de cuentas, y lo oíamos a alguien ya dramatizando, pero obviamente entendiendo el contexto, decía que de morirse de hambre a morirse de COVID, pues se mueren de hambre, no se van a morir. Es un tema muy complicado, porque creo que ya el agua nos llegó al cuello. Claro, muy complicado, amigo. ¿Qué lectura le doy? Bueno, pues que ni el gobierno, ninguno de los tres niveles de gobierno tuvieron la capacidad de tomar las medidas pertinentes en materia económica. Yo quiero decirte que nosotros como Movimiento Ciudadano ya incorporamos una iniciativa en el Senado de la República que se llama Ingreso Vital, y lo que se pretende con esta medida es, para casos extraordinarios como el día de hoy, poder tener un ingreso garantizado a todas las personas que por razones extraordinarias, como está sucediendo en este momento del COVID, reciban un ingreso por lo menos durante 3 meses, que se puede extender hasta 5 meses de un ingreso mínimo. Esto generaría pues algo de economía en las personas, generaría movimiento, y pues sería un paliativo, ¿no?, para poder generar un poco de bienestar para las personas. Pero no se tomó como te decía hace rato, no se tomó ninguna medida en materia económica, y por eso es que el día de hoy, como tú lo dices, la gente tiene que salir a trabajar porque no se va a morir de hambre. Entonces, es consecuencia de no advertir o no tener la capacidad de implementar medidas ordinarias para este tipo de situaciones, amigo. Yo creo que lo que tenemos que hacer todos es cuidarnos más, atender pues a las instrucciones que determine la autoridad, pero en lo personal tomar mayores medidas de precaución para poder, si es indispensable y si es necesario, desarrollar una actividad. Sin embargo, pues sí veo que esto puede ser un riesgo muy grande para seguirnos contagiando y para seguir contagiando aquí en el estado a los pobladores. Pero bueno, ni hablar, amigo, como tú lo dices, la gente tiene la necesidad y no se va a morir de hambre, entonces pues hay que salir a trabajar, si eso es lo que determinan al final del día entre la autoridad y los empresarios y los comerciantes, pero pues con todas las medidas de seguridad indispensables, amigo. Julio Solís, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, te agradezco mucho que hayas tomado la llamada. Te pido que posteriormente sigamos retroalimentándonos, porque este tema dará mucho que hablar, y la nueva realidad como se está proponiendo por parte del gobierno y la nueva realidad que realmente se va a vivir por parte de todos los sectores, de pronto se van a contraponer y vale mucho la pena seguirla analizando. Te agradezco mucho que hayas tomado la llamada. Al contrario, me da mucho gusto saludarte, te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho y saludos en casa. Te agradezco mucho, fuerte abrazo. Esto es Círculo de Poder, en un momento regresamos.